En este nuevo informe de Muy Independiente te traemos todos los entrenadores que pasaron por el banco de Independiente en los últimos 20 años. Contando a Julio Bacari, son 30 los entrenadores que pasaron por el Rey de Copas en las últimas 2 décadas. Una locura, casi 1,5 por año. Menotti, Falcioni, Milito, Zielinski, Tevez, Bacari y un montón de nombres más que dan una clara muestra de una pérdida en el rumbo futbolístico. 5 dirigencias tuvo Independiente en este interín de los últimos 20 años, contando lógicamente la actual gestión. Sacando algún que otro veranito, nunca se pudo afianzar una idea y una manera futbolística de llevar adelante el club. Nuestra revisión arranca en agosto de 2004 cuando Daniel Bertoni asume como entrenador de Independiente. Bertoni estuvo en el cargo desde el 2 de agosto hasta el 25 de noviembre de dicho año, con un total de 16 partidos dirigidos, con un saldo de 5 victorias, 4 empates y 7 derrotas. Tras la partida de Bertoni, aparece por primera vez una figura que se va a reiterar en estos 20 años, que es la figura del interinato. Este interinato, y el primero de la lista, es ocupado por Pedro Damián Monzón, quien asume el cargo solamente disputando 3 encuentros. Ganó 1, empató 1 y perdió 1. El 5 de enero de 2005 vuelve al club César Luis Menotti. El flaco estuvo menos de 4 meses, dirigiendo solo 9 partidos y sacando un 33% de los puntos. 2 triunfos, 3 igualdades y 4 caídas fueron sus números finales. Luego de la floja campaña de Menotti, termina asumiendo por primera vez en la lista a alguien que va a aparecer en reiteradas ocasiones, que es Pepe Santoro. De manera interina, el glorioso arquero de Independiente dirige 10 partidos, de los cuales gana 4, empata 5 y pierde 1, siendo un salvavidas. El 1 de julio de 2005 asume Julio César Falcioni como entrenador de Independiente. Estamos en presencia del primer ciclo largo de estos últimos 20 años en el banco del Rojo. En ese año el emperador dirigió 38 partidos, lo cual equivale a una temporada con un saldo de 14 triunfos, 3 empates y 11 caídas. Este ciclo tiene particularidades como la aparición y ya consolidación en primera del Kun Agüero, un Nicolás Frutos que termina siendo vendido al Anderlecht de Bélgica, un Lucas Biglia que hacía sus primeras armas en el fútbol profesional. Falcioni es de esos entrenadores que te puede gustar más, te puede gustar menos, pero siempre algo te dejan sus ciclos. Así que como primer ciclo largo de 38 fechas, un año calendario, básicamente el primero de los que venimos mencionando hasta ahora, terminó siendo un saldo dentro de todo normal, ni tan ni muy. El siguiente en la lista es Jorge Luis Burruchaga. El campeón del mundo estuvo solo 9 meses al frente de Independiente, dirigió un total de 29 partidos con 12 triunfos, 4 igualdades y 13 derrotas, llegando así a un 46% de los puntos cosechados. En abril del 2007 se vuelve a poner la campera el Ferguson de los interinatos, Pepe Santoro, quien tuvo otro interinato para cerrar de manera extraordinaria el año, porque dirigió 9 partidos, ganó 4 y empató 5. No perdió. Inmejorable. No perdió. Pedro Troglio llega en mayo y dura hasta marzo de 2008. Obteniendo el 48, casi 49% de los puntos, gracias a 11 triunfos, 10 derrotas y 5 igualdades. Para. Te tengo que hacer un spoiler. ¿Qué pasó? Aparece nuevamente el hombre. ¿Otra vez? Otra vez el Ferguson de los interinatos vuelve a ponerse la campera de entrenador, sacando de 6 partidos 4 victorias, un empate y una caída. Estamos hablando de Pepe Santoro. Números extraordinarios, ¿no? A esta altura, como estábamos diciendo, Ferguson. En mayo de 2008 arribó a Avellaneda Claudio Borghi, que solamente estuvo 5 meses en el cargo de entrenador. Fueron 17 los partidos en total, ganó solamente 4, perdió 4 y empató 9. Tras la ida de Borghi, pero esta vez de manera oficial, siendo confirmado por Comparada, diciendo la solución la teníamos en casa, ¿quién aparece? ¿Pepe? Por supuesto. Pepe Santoro ya de manera oficial se convierte en el entrenador de Independiente por primera vez, dejando de ser el Ferguson de los interinatos. Exacto. Como entrenador oficial no le fue bien, porque ganó 5 partidos, perdió 9 y empató 3. Américo Rubén Gallego volvió al club luego de la salida del ídolo. El técnico campeón en 2002 estuvo 50 partidos
al frente de Independiente. Aquí nos encontramos con otro ciclo largo en estos últimos 20 años. 23 victorias, 10 empates y 17 derrotas fueron los números finales de Américo en Rubén Gallego. Después del Tolo, viene alguien también muy querido por la gente de Independiente, ya que asume como entrenador Daniel Garnero. Garnero no tuvo la mejor primera experiencia como entrenador de Independiente, solamente un triunfo, 4 empates y 4 derrotas. Luego de esto vendría un nuevo interinato, otra vez a cargo de 2 ídolos del club. No es Pepe. No es Pepe, es con Pancho Sá, Francisco Sá y Ricardo el Chivo Pavoni, que dirigieron solamente 3 encuentros al Rey de Copas. Ganaron 1 y perdieron otros 2. Y le dejaron su lugar rápidamente a Antonio Mohamed, quien sería campeón de la Copa Sudamericana 2010 en aquella final en Avellaneda ante el Goiás por penales. Quizás la gran mancha del ciclo Mohamed fue el mal desempeño, el pésimo desempeño en el torneo local. El turco dirigió 51 partidos, ganó 16, empató 19 y perdió 16. Fue muy irregular, dejó un título, pero como bien decíamos, quizás el torneo local... Bueno, quizás no, en realidad el torneo local fue lo peor de su ciclo sin duda, ¿no? Sí, también lamentablemente como asterisco no le dio tanta bola y tanta importancia a la Suruga Bank, que, bueno, una copa absolutamente ínfima, sí, menor, con muy pocos años de antigüedad, pero bueno, una estrella terminaba siendo una estrella. Y bueno, recordemos que llegó el día antes, los jugadores no estaban muy adaptados al tema del jet lag, del horario, y bueno, lamentablemente Independiente pierde contra el Jubilo Iguata, si mal no recuerdo. Mohamed se marcha en septiembre de 2011 y asume como interino Cristian Díaz, que solamente dirige 2 partidos, gana 1 y pierde otro, y luego rápidamente se le daría paso a Ramón Díaz, que por su trayectoria y su nombre llegaba con altas expectativas al banco de Avellaneda. Lamentablemente para el riojano no le fueron bien las cosas, dirigió 20 partidos, 7 triunfos, 5 igualdades y 8 derrotas, obteniendo el 43% de los puntos y así marchándose. Nuevamente Cristian Díaz iniciaría un proceso, pero esta vez como entrenador oficial. Estuvo poco más de 5 meses al frente de Independiente, con solo 5 triunfos en 21 partidos, y obviamente dejó el banco de Independiente tras esos resultados. Dentro de esos 5 partidos está el recordado 5-4. 5-4, claro. En la Bombonera, partido que muchos terminan de decir que terminó siendo casi que contraproducente, justamente porque claro, después Cristian Díaz continuó siendo el entrenador. Exactamente. Enrique Borrelli aparece como nuevo interino, dirigió solamente un partido y terminó en empate, y rápidamente arrancó el tercer ciclo del Tolo Gallego como entrenador. Fueron 28 encuentros, otra vez bastantes partidos dirigidos por parte del Tolo, con un saldo de 7 victorias, 10 empates y 11 caídas. No le fue tan bien como las anteriores. Recuerdo una declaración del Tolo cuando llega, que dice: con este equipo no me voy al descenso ni en pedo. Y bueno, lamentablemente para el mundo Independiente no terminó saliendo de la mejor manera el ciclo del Tolo, porque recordemos que después lo sucede Miguelito Brindisi, quien en el 2013 agarró el fierro más caliente de la historia de Independiente. Dirigió 16 partidos, solamente pudo ganar 3, empató 7 y perdió 6, y bueno, con el 33% de los puntos le tocó pasar la más fea, digamos. Pero va a llegar el operativo retorno, la época de la reconstrucción, que estuvo a cargo de Omar de Felipe, alguien en que muchos hoy en día valoran. Sobre 40 partidos al frente del banco de Independiente, ganó 19, empató 14 y perdió solamente 7, y con el 59,17% de los puntos logró salir del momento más oscuro de la historia. Por eso hoy en día, como marcabas vos, la gente es muy agradecida para con el bueno de Omar. Siempre se lo trata muy bien, siempre que le ha tocado volver a la cancha de Independiente dirigiendo otros equipos, se lo ha recibido muy bien. Bueno, cuando se va de Felipe, ahí a mitad del año 2014, arriba un desconocido hasta aquel entonces para el público de Independiente, Jorge Almirón. Había tenido su paso como director técnico en Godoy Cruz, pero muy cortito. Había dirigido, creo que... mucho ascenso. Y bueno, Almirón estuvo casi un año, sacó más de la mitad de los puntos. En 35 partidos ganó 14, empató 11 y perdió 10. Un equipo que recién ascendido, tuvo muchos refuerzos, cambió mucho, y a mucha gente le terminó pareciendo bueno el ciclo, más que nada por el rendimiento y el funcionamiento que mostraba un equipo que volvía de ese año tétrico, con muchos jugadores nuevos
y que bueno, terminó obteniendo buenos resultados en algunas canchas, malos resultados en otras, y no pudo terminar de dar el salto, digamos. Tras la salida de Almirón iba a aparecer Fernando Verón por primera vez, pero al igual que con Pepe, es un apellido que vamos a ver en reiteradas oportunidades a lo largo de este informe. Asumió como DT interino, como decíamos, y solamente estuvo 2 partidos, una victoria y un empate, y luego de él sería Mauricio Pellegrino quien asumiría como entrenador de Independiente allá por junio de 2015. Estuvo 11 meses en Avellaneda, sumó 21 triunfos sobre 41 partidos, otro ciclo largo de un entrenador, y completó su estadística con 3 empates y 7 derrotas. Lo más recordado del ciclo Pellegrino, creo yo, es que no terminaba de llenar tanto a los ojos el funcionamiento de ese equipo, pero sí sacaba muchos resultados. Independiente de local, yo recuerdo, era una fortaleza. Vos ibas y vos sabías que por lo menos no iba a perder de local. Pero bueno, igualmente que lo que le pasó al Almirón, para mí el ciclo de Pellegrino fue bueno, pero no terminó de dar el siguiente paso y nunca terminó de llenar los ojos o las necesidades del hincha Independiente. Alguien que estuvo muy cerca, aparte de venir, o por lo menos fue uno de los 2 o 3 entrenadores que se mencionó. Exactamente, tanto en esta ida de Tevez como en anteriores ciclos que se terminaron también. Apareció como opción para reemplazar al entrenador de Independiente. En mayo de 2016 le volvió a tocar el turno de interino a Fernando Verón, 2 triunfos solamente, y le dejó su lugar a Gabriel Milito, el mariscal ídolo. Que venía, claro, un ídolo que venía con una gran expectativa. Solamente estuvo un semestre al frente del equipo y dejó su cargo habiendo sacado el 52,63% de los puntos, con 8 triunfos, 6 empates y 5 derrotas. La verdad que de Gaby se esperaba mucho, teniendo en cuenta que había muchas expectativas sobre su aparición como técnico de Independiente, por lo que se lo quiere como jugador, por referente, porque él es de Independiente, es uno más de los nuestros, pero bueno, lamentablemente no le fue bien, y yo creo que no se animó a hacer lo que sí se animó a hacer el próximo entrenador, claro, que lo sucede en esta lista, que es Ariel Holland. Ariel Holland asume la dirección técnica de Independiente y empieza uno de los ciclos más fructíferos del último tiempo a nivel deportivo. Holland gana la Sudamericana del 2017, mostrando un fútbol quizá lo más asemejable al paladar del hincha de Independiente, un Independiente protagonista con jugadores que terminaron siendo muy importantes, sin ir más lejos, para la selección nacional. Sí, por supuesto, actualmente. Prospectos muy importantes, caso de Barco, caso de Bustos, caso de Alan Franco, con refuerzos en el primer año casi que eran descarte, Nico Domingo, el Puma Gigliotti que venía de China, Amorebieta que venía libre del Athletic de Bilbao. Armó un equipo que la verdad a la gente de Independiente la enamoró y terminó siendo deportivamente de lo mejor de los 20 años que estamos hablando. También gana la Suruga Bank del año siguiente, del año 2018. La famosa frase, estamos 18 a 18. Dimos 36 años de ventaja y estamos 18 a 18. Estamos 18 a 18. Y bueno, el ciclo de Holland termina en 2019, mayo de 2019, un ciclo largo, 2 años y medio, no. Sí, entre idas y vueltas, porque luego de ganar la Sudamericana, él medio como que renuncia o se va y después lo convencen, esa famosa foto en la casa. En diciembre. Exacto, con los Moyano, bueno, con quien era dirigente en aquel momento y Holland firmando el nuevo contrato. 104 partidos estuvo al frente de Independiente, 49 victorias, 32 igualdades y 23 caídas para el profesor. Después del profesor viene un técnico en el cual el hincha de Independiente se encontraba muy ilusionado porque era de lo más destacado del momento y terminó siendo, la verdad, un semestre... Un fracaso. Porque Becasese, estamos hablando de Sebastián Becasese, que dirigió solamente 16 partidos. Exactamente. Habiendo invertido 15 millones. O sea, dirigió la misma cantidad de partidos que millones de dólares que gastó. Exactamente. Y además, si vos te fijas ahí, se seguía como una línea. Holland, Becasese, más o menos, son lo mismo. Parecen ser lo mismo, parecen pregonar el mismo estilo de juego. Ahí parecía que un poquito se tomaba un rumbo, pero bueno, como vos decías, rápidamente duró 16 partidos. Ganó 8, empató 7 sí, y empató 1. Y renunció en el Parque de la Independencia, en la cancha de Newell's. Luego de un atraco. Sí. Independiente fue perjudicado en esos cuartos de final de Copa Argentina con Lanús. Perdió 2-0
salió del vestuario y renunció ahí en el pasillo donde estábamos nosotros, ahí al costadito. Correcto. Bueno, después de BKCS, otra vez aparece Fernando I, quien se queda hasta finales de ese 2019, 2 triunfos, 2 empates y 2 derrotas, en la cual se recuerda la memorable batalla de Mendoza, donde Independiente puede ganar en Mendoza después de 50 años. Y bueno, en ese entonces se rumoreaba, se coqueteaba con que Verón podía llegar a quedarse como entrenador fijo, y al final no, termina asumiendo Lucas Pusineri. Recordemos, Pusineri viniendo con un perfil muy parecido a Milito, muy respetado, campeón en el año 2002. Habiendo dirigido en Colombia él como técnico. Y habiendo leído muy bien en Colombia. Correcto. Bueno, lamentablemente no le fue muy bien. En Independiente dirigió tan solo 27 partidos, de los cuales ganó 11, empató 7 y perdió 9. Él es curioso porque él llega a fines de 2019 y está hasta 2021, pero claro, durante 10 meses del 2020 tuvimos todos una pequeña cosita. Claro, por la pandemia no se habría jugado al fútbol, entonces, bueno, por eso parece que el ciclo de Pusineri es muy largo, pero no. En realidad se traduce en apenas 27 partidos. Correcto. Y ahora vuelve otro interinato del rey Fernando I. Dirigió solamente un partido, ganó, y fue su cuarto y último interinato en Independiente. Después, recordemos que Verón se va del club y asume la coordinación de inferiores de San Lorenzo. Exactamente. Bueno, y llegando al 21 de enero del 2021, vuelve a asumir el cargo de entrenador Julio César Falcioni en su segundo ciclo al frente de Independiente. Otra vez nos encontramos con toda una temporada Falcioni con el emperador en el banco. Tiene esas particularidades. Sí, es un entrenador suele respetar sus ciclos. Sí, o por lo menos va sacando ese famoso saca resultado. Claro, llega decorosamente a los finales del campeonato y se evalúa si sigue o no. Con algunos matices, ¿no? Sí. Pero sí, normalmente es alguien que... Ese año, Independiente no jugó mal con Falcioni. No, de hecho pelea hasta mitad del torneo. Me acuerdo, llega a la cancha de River, gol de Velasco. No, gol de Bustos, centro de Velasco, gol de Bustos. Y se empata Brian Romero. Ese partido, el partido empieza con Independiente siendo el puntero del campeonato. Así que... un torneo en el cual Independiente lo afanaron por todos lados. Sí, me acuerdo la mano del defensor de Sarmiento acá arriba. No, cancha de Platense, cancha de quedó Central Córdoba. Dos puntos de la Copa Libertadores que clasifica Estudiantes. Correcto. Que clasifica Estudiantes y no Independiente. Bueno, toda una temporada, como decíamos, 18 partidos de 38 fueron los que ganó, 7 empates y otras 7 derrotas. Ciclo que después, en el tiempo, se terminó agradeciendo mucho porque son muchos puntos que, recordemos que después, más adelante, vamos a ver, Independiente no fue muy bien a nivel resultados y estos puntos de Falcioni fueron los que más o menos lo mantenían, digamos, alejado de la permanencia. Y ahí llegamos también al último año donde Independiente clasifica una Copa Internacional. Correcto. Porque el 2022 empieza con Eduardo Domínguez, otro entrenador que venía con una expectativa alta, si querés. Campeón en Colón de Santa Fe. Histórico campeón en Colón de Santa Fe, logrando el primer título del cuadro santafesino en la historia del fútbol argentino. Pero una vez más no le encontró la vuelta y se fue apenas habiendo dirigido 7 meses. Ganando 10 partidos, perdiendo 10 partidos y empatando 9. Muy, pero muy regular el equipo. Un Eduardo Domínguez que se termina yendo con mucho apoyo del plantel. Recuerdos, el día de su salida se habían reunido y el plantel le pidió explícitamente que se quede. Pero bueno, lamentablemente para el plantel de aquel entonces, Eduardo Domínguez decidió dar un paso al costado. Y además de la eliminación en Copa Sudamericana... en el cual la única vez en la historia que la Copa Sudamericana clasificó solamente el primero. Además de eso, le había dejado una floja campaña en el torneo local. Sí. Con lo cual vuelve a repetirse el ciclo de Falcioni, su tercera etapa al frente de Independiente, y mejora un poco los números de Eduardo Domínguez a principios de ese 2022, logrando 7 triunfos, 7 igualdades y solo 4 caídas. Ahí ya empezamos a ver a un Independiente que no solamente no compite, sino que además no se clasifica a copas internacionales. Esto también, este panorama de club y de institución, recordemos mucho caos a nivel interno, político, claro. Sí. Elecciones que no se hacían, Independiente prendido fuego prácticamente en ese año 2022, termina a fin de año con las elecciones
y con una comisión directiva que termina asumiendo, diciendo que teníamos un técnico de absoluto renombre para traer al club, prometían nombres, bueno, Gareca en su momento, Quinteros. Y bueno, terminó llegando Leandro Stilitano. Un debutante como entrenador principal, sería el nuevo técnico de Independiente para todo ese año, o por lo menos se esperaba que fuera para todo ese año. Lamentablemente el ex colaborador de Ariel Holland, quien había estado también un tiempo a cargo de la reserva en el ciclo del ex entrenador, solo estuvo 8 partidos. Solamente ganó un partido, empató 5 y perdió 2, casi que fue como un paso fugaz por el banco de Independiente. Luego de la salida de Stilitano, termina asumiendo el rol de entrenador después de mucho tiempo y en un nuevo interinato, Pedro Damián Monzón. Monzón estuvo casi un mes en el cual solamente ganó un partido, perdió 2 y empató 1. En ese entonces me acuerdo que se rumoreaba que podía llegar a quedar fijo, pero bueno, teniendo en cuenta el panorama del club y que tenía casi inminente el clásico con Racing, termina asumiendo otro entrenador, que es Ricardo Zielinski. Sí, de otro de los denominados sacapuntos. Correcto. Que no fue tal el caso, porque no le fue bien a Zielinski. Solamente 5 victorias en 18 partidos, 5 empates y 8 caídas son los que completaron sus estadísticas, que, como decíamos antes, un técnico sacapuntos que no fue tan así. Casi menos del 40% de los puntos, 37%. Exacto. Después de los 4 meses de Zielinski, en el cual no le fue muy bien y tuvo que renunciar a su cargo, termina asumiendo como entrenador a alguien que sorprendió al mundo independiente, porque de la noche a la mañana apareció el nombre, llegó a una lista final que era él o Walter Erviti, quizá con casi nulos pergaminos como entrenador, pero su pasado exitoso en un corto plazo como futbolista de Independiente, habiendo salido campeón, usó la 10 de Independiente, Erviti, pero bueno, al final no terminó asumiendo y el elegido fue Carlos Tevez. Y además, una cosa de Erviti, se rumoreaba también que iba a estar acompañado por muchos exjugadores de Independiente, por ejemplo, Carlos Mateu, entre otros. Correcto. Entonces, como que tenía más una espalda como para afrontar ese momento, pero como bien decías vos, el ex entrenador de Rosario Central, Carlos Tevez, se haría cargo del banco de Independiente. Asumieron una situación complicada. Un equipo que no le encontraba la vuelta, que parecía estar anímicamente destruido por donde se lo miraba, pero en los 9 meses que estuvo al frente cosechó el 57% de los puntos. 31 partidos llegó a dirigir, fueron 2 copas de la liga, si mal no recuerdo. 14 triunfos, 11 empates y 6 derrotas, quedándose en la puerta de la clasificación a los playoffs de esas 2 copas de la liga 2 veces. Ambas con Talleres, perdiendo la clasificación en la última jornada, ambas con Talleres. La primera en Córdoba ya, mal. Muy mal el equipo, solamente tenía que empatar. Y la última vez tenía que ganar de local. Había arrancado ganando 2-0, se había quedado con un jugador más y bueno, lamentablemente no pudo sostener el resultado y se lo empataron. Sí, lo que se termina achacando del ciclo Tevez para mí es que fue un entrenador que vino, dio un cimbronazo anímico, levantó a un plantel que estaba muerto, literalmente, sacó muchos puntos, Independiente pudo salir de un momento complicado porque aparecía por ahí el fantasma de mirar para abajo. Había muchos equipos en poco en puntos, Huracán, Colón, que terminó descendiendo, Vélez, pero lo termina salvando muchas fechas antes, entonces Independiente se puede estabilizar, pero terminó dando la sensación de que fue un ciclo en el cual, parecido quizá a lo que fue Pellegrino, en el sentido que lo pudo estabilizar, pudo elevar el nivel, pero cuando tenía que dar el salto y ponerse a codearse con los equipos, digamos, con más plantel, no lo pudo hacer. No lo pudo hacer. Y el último interinato de nuestra lista, el último del repaso, es Hugo Tocali, que hasta hace 2 meses nada más fue el entrenador de Independiente. Bueno, Tocali todo el mundo lo conoce, ex técnico de selecciones juveniles, actual coordinador de divisiones inferiores del club. 3 partidos solamente estuvo, cosechó 5 puntos, 2 empates y una victoria, que fue la última, 2-0 ante Banfield. Y así se le da la bienvenida a Julio Bacari, que debutará el próximo jueves con Instituto en Córdoba. Julio Bacari, que, como mencionamos al principio del video, es el entrenador número 30 en 20 años para Independiente, sin contar los interinatos. Claro. Es un promedio de cantidad de veces que se repitieron los ciclos, porque Gallego estuvo 3 veces, Falcioni estuvo 3 veces, Monzón estuvo 2 veces. Bueno, son Pepe. 30 personas, Pepe 1000,
30 personas diferentes en 20 años ocupando el cargo de entrenador, sin contar las repeticiones. El tema es ese, que si vos haces 30 en 20 años, promediando 1,5 por temporada de año calendario, y no contás los interinatos, es tremendo. O sea, estamos hablando de que puede hacer un promedio de tranquilamente más de 2 entrenadores por año. Lo que es una locura, y muestra a las claras que Independiente debe encauzar su ruta futbolística y trabajar en ese sentido para poder de una vez por todas salir de la mediocridad en la cual se viene sumergiendo las últimas 2 décadas. Salir, y quedó demostrado que los ciclos a largo plazo y los que respetan quizá la idiosincrasia del hincha independiente son los que se pudieron sostener. Por eso creo yo que la elección de Bacari es acertada. Veremos, el tiempo lo dirá. Pero bueno, Bacari termina siendo el entrenador número 30 en 20 años. En 20 años. Bueno, ahora te vamos a dejar una consignita para que participes vos del otro lado. ¿Dónde crees que Independiente falla o falló a la hora de contratar a los técnicos durante estos últimos 20 años? ¿El problema es futbolístico? ¿Qué porcentaje se le puede dar a los dirigentes que estuvieron en los últimos 2 décadas y que no supieron, digamos, establecer y llevar al cabo una línea futbolística? Te dejamos esa pregunta para que comentes acá abajo, te suscribas al canal, le des me gusta al video y nos acompañes en Muy Independiente.